buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la más cordial bienvenida a la transmisión del día de hoy de nuestro programa Conexión Alzheimer. Como todos los martes de 6:30 a 7:30 de la tarde, hemos estado preparando temas de su interés. En nuestra entrevista de hoy estaríamos hablando del tratamiento farmacológico de las demencias. En la sesión de Alzheimer y la familia estaríamos hablando de sueños y visiones al final de la vida. Y en la sección de Cuídalos, conoceremos cómo buscar el bienestar de la persona mayor. Nos pueden escribir siempre a contacto@cmalzheimer.org.mx. También nos pueden llamar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Repito, 55 53 39 56 61. Y también pues pueden dejar sus comentarios, sugerencias, preguntas, dudas en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Vamos a dar inicio pues a la transmisión del día de hoy. Nuestro invitado de hoy, tengo el gusto de presentarles al doctor Leopoldo Martínez Islas, quien es especialista en geriatría y gerontología. Muy buenas tardes, Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Regina? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. No sabes para mí qué alegría es el volver a estar contigo. De repente los tiempos, la pandemia y todo nos hizo un poquito separarnos en esa parte, pero sabes que cuentas conmigo y para mí es un honor estar contigo, con el Centro Mexicano de Alzheimer, el cual es para mí un área importantísima para el apoyo, para la ayuda de los pacientes con esta patología. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y una alegría estar de nuevo contigo, Regina. Un gran abrazo. Al contrario, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Bueno, sí, hubo algunas noticias en el Inter desde la pandemia. Ya hemos estado impartiendo más de 7,000 sesiones en línea. Hemos estado haciendo esta campaña, el Mariachi del Recuerdo, que también ha tenido como bastante pues noticia, y hemos sido honrados con el Premio Nacional de Salud este año. Entonces, correcto, y estoy muy al pendiente de eso y muchas felicidades. Y claro que vi toda esa parte que trabajaron en línea, que fue maravilloso y que fue una gran ayuda para estos adultos mayores con esta patología y con otras en un momento dado, al cual tú y tu centro apoyó muchísimo. Entonces, muchas felicidades por ese premio tan merecido que lo obtienes. Entonces, un gran abrazo a todo tu gran equipo, porque sé que también es un gran equipo el que está contigo. Entonces, muchas felicidades y un gran abrazo. Muchas gracias. Hago extensivas justamente tus felicitaciones con gusto al equipo, porque sí, es un gran equipo que trabajamos aquí en Centro Mexicano Alzheimer. Platícanos un poquito antes de que entremos al tema de la entrevista. ¿Quién es el doctor Martínez? ¿Dónde ha laborado? ¿Cuál es su experiencia? Platícanos tantito. Muchas gracias, Regina. Pues bueno, yo soy médico cirujano por la Universidad La Salle. Posteriormente también hice la licenciatura de gerontología en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y realicé diplomados con respecto al adulto mayor en la Universidad Anáhuac, en la Asociación Mexicana de Geriatría y Gerontología junto con el Hospital Ángeles Roma, y posteriormente hice la parte ya de diplomado para la parte de especialidad en el Instituto Nacional de Geriatría, del cual pues también tomé estos diplomados que me apoyaron para esta parte geriátrica. Y pues bueno, en el área laboral, pues con todo gusto trabajo en varios, doy clases en algunas universidades, en la materia de geriatría, estoy apoyando en algunos asilos, los cuales
pues formo parte de ser el coordinador médico y gerontológico de 2 asilos, del cual estoy muy contento, y pues también soy jefe de servicios médicos en 2 instituciones educativas. Entonces, pues bueno, mi gran pasión, que es la atención hacia los adultos mayores, y también mi otra pasión, que es la parte de enseñanza, de docencia, la cual te da una gran experiencia. También, obviamente, en el instituto donde hice gerontología, también doy la carrera de gerontología. Entonces, para mí es fascinante, pues, toda la oportunidad que he tenido de dar clases, de preparar alumnos. Y con respecto a mis adultos mayores, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Soy el hombre más feliz de estar al pendiente con ellos y de ver pues muchos de los síndromes geriátricos que se presentan en ellos, y que para mí es una gran alegría poderlos apoyar. Y como siempre lo digo, brindarles la mejor calidad de vida hasta ese último minuto, que eso es lo más importante para nuestros adultos mayores. Así es, así es. Y fíjate que ahorita justamente estábamos platicando en el marco de la campaña El Mariachi del Recuerdo, qué tanto nos falta hablar en la sociedad sobre este proceso del envejecimiento, y que las demencias no necesariamente significan 20 años de tristeza y de drama y de dolor, ¿no? Porque además no vamos a poder soportarlo. Entonces es tan importante de que los jóvenes pues también tengan estas nociones. Platícanos un poquito nuevamente antes de empezar con el tratamiento farmacológico. En la enseñanza hay mucha demanda, los jóvenes sí quieren estudiar gerontología. ¿Con qué se han estado enfrentando? Mira, desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, tú acabas de decir una palabra muy clave. Nuestra misma sociedad no entiende al adulto mayor. Yo siempre lo digo en mis clases, en mis pláticas, debemos de entender al adulto mayor, debemos de ver las necesidades que ellos tienen para poderles brindar una buena atención. Y hablo una buena atención en todos los niveles. En un nivel médico, en un nivel psicológico, en un nivel nutricional, odontológico, de trabajo social. Todas las áreas del área de la salud debemos de estar empapados de la atención del adulto mayor. Y tristemente, un poquito ya respondiendo a esta pregunta tuya, todavía no tenemos esa gran cantidad de gente interesada con respecto a la atención del adulto mayor. Como yo te comentaba, la materia que yo doy en la carrera de medicina es geriatría. Para muchos de ellos es una materia para pasar, o sea, ya tengo que tomarla porque tengo que pasar y voy a llegar al internado, porque es una de las materias de las últimas de la carrera de medicina. Muy pocos, si te lo puedo decir así, muy pocos realmente se han acercado conmigo y me han dicho, me interesa la geriatría. Sí me interesa esta geriatría y quiero atender a los adultos mayores. Con respecto a la parte gerontológica, la cual es una licenciatura aparte, tenemos gente que se está capacitando, sí lo estamos teniendo, pero como yo siempre lo digo, debemos de capacitarlos al 100% y debemos de capacitarlos para que ellos tengan el conocimiento claro de cómo atender a nuestros adultos mayores. Sí nos falta mucho, hay muchas áreas, como ejemplo la enfermería. Tristemente, conozco a jefas de enfermera del ISSSTE que me han dicho que han tenido que cerrar el curso de enfermería geriátrica porque no se están inscribiendo las enfermeras. Están buscando áreas ginecológicas, pediátricas, de cirugía, pero el área geriátrica no. Y es un área muy importante que debemos nosotros de trabajar. Y además, pues está justamente porque la población va para allá, ¿no? Correcto, lo sabemos que la pirámide se está invirtiendo. Y algo muy importante que ya va relacionado con nuestro tema y con el trabajo que tú haces, es que a veces creen que los pacientes que tienen alguna patología neurodegenerativa, dentro de ellas estamos hablando las demencias, creen que es algo muy fácil de atender, creen que es muy fácil de cuidar, y realmente no va por ahí. Realmente todos los que atienden a pacientes con una enfermedad neurodegenerativa, que estamos incluyendo aquí a las demencias, a veces no saben cómo atenderlos, a veces no conocen la enfermedad, no conocen la demencia, y si no conoces algo, no puedes atender algo.
Y ese es algo que nos preocupa porque tú bien lo sabes y lo hemos platicado tú y yo y en los congresos que he tenido oportunidad de estar contigo, sabemos muy bien que las demencias también van en aumento y cada vez más pacientes hay con problemas de demencia y la pregunta es, ¿quién va a atender a estos pacientes que tienen demencia? Justo, ahorita ya, fíjate, hoy vi el dato de las personas con VIH, 360,000. En febrero, el 4 de febrero, estuvieron publicando la cifra de las personas con cáncer, 550,000. Pero estamos hablando de 1.8 millones de personas con algún tipo de demencia. O sea, 3 veces más entre ambos padecimientos de los cuales sí hablamos del cáncer, sí hablamos un poquito menos del VIH, pero sí hablamos y de la demencia no hablamos, ¿no? Correcto. Decimos además, es una demencia senil, es normal, ¿no? Correcto, esa palabra que tú y yo le hemos tratado y lo digo también con todo orgullo porque tanto tú como yo cuando hemos concordado en algún evento lo hemos tratado de recalcar. Por favor, esa palabra ya no existe, ¿sí? Exacto. Tristemente sabemos inclusive de gentes del área de la salud que todavía habla de una demencia senil. Y eso es algo preocupante porque también indica que no estamos actualizándonos, que no estamos actualizando al área médica, al área de la salud, en todo lo nuevo que hay que aprender con respecto a las demencias, principalmente con la demencia tipo Alzheimer, que sabemos que es la primera, ¿no? O sea, hay otro tipo de demencia, sí, pero la demencia tipo Alzheimer sabemos que es nuestro primer paciente, nuestros primeros pacientes que nosotros debemos de conocer y atender. Entonces, totalmente de acuerdo contigo y tristemente todavía esa palabra de demencia senil, o yo siempre lo digo, es que es normal que mi abuelito se le olviden las cosas, pues oiga, ya tiene 82 años, es normal. Entonces, a ver, tristemente todavía nos falta mucho en esa parte. Realmente tú tienes toda la razón. Justo. Oye, y pues justamente todavía nos llegan hoy día, y tú también lo sabes, el sistema público de salud, personas no solamente con la demencia senil, sino que en el momento del diagnóstico, vamos a pensar que sí, el diagnóstico sea Alzheimer, sin embargo, el médico le dice a la familia, lléveselo a casa porque no hay nada que hacer. Entonces, de eso queremos hablar. Correcto. ¿Cuál es el tratamiento? Y sabes muy bien que, bueno, sabemos muy bien que el tratamiento, primero debemos de conocer la enfermedad. Y reitero, para todos los que nos están viendo y escuchando, es muy importante que tengamos bien claro que todos los que están interesados con respecto a la atención de pacientes con algún tipo de demencia y en especial demencia tipo Alzheimer, debemos de conocer la enfermedad, debemos de ver por qué da, qué características tiene. Sabemos que todavía hay muchas cosas que se están investigando y dentro de eso están los tratamientos. Porque obviamente conocemos el tratamiento farmacológico de base que tenemos claro a nivel medicina cuáles son los medicamentos que actualmente se están usando con pacientes con algún tipo de demencia. Sabemos muy bien que los medicamentos inhibidores de la colinesterasa, sabemos muy bien que hay medicamentos que actúan de una u de otra forma. En específico estamos hablando de la galantamina, ¿sí? Estamos hablando de la memantina, la cual es un medicamento que se usa mucho en pacientes con demencia. Lo sabemos que ahí están y sabemos que son medicamentos que nos están dando resultados con respecto a la parte de memoria, a la parte de que nuestro adulto mayor, esa capacidad de perder, como lo sabemos muy bien, obviamente empiezan a perder primero esa parte de memoria de corto plazo, obviamente la memoria de largo plazo ahí está presente y que también va a ir disminuyendo, pero que estos medicamentos sabemos muy bien que nos ayudan a que esto, yo siempre lo explico de esta forma, sea más lento y que obviamente nuestro paciente tenga, reitero, una mejor calidad de vida. Sabemos muy bien que hay medicamentos que se están estudiando ahorita. Por ahí estaba yo escuchando, y tú lo sabes también que estás empapada en esto, ¿no? Es que ya hay un medicamento que cura el Alzheimer. A ver, no estamos hablando de medicamentos hasta el día de hoy, yo siempre se los digo a mis alumnos, ¿no? Siendo las
siendo las 16 horas, hasta el día de hoy no hay nada, ¿sí?, que cure el Alzheimer. Yo no sé si a las 16:10, a las 18 horas, hay un medicamento que lo cure. Se está investigando, sí, y se está investigando a diario. Pero sabemos muy bien que hasta Pues hemos escuchado de este nuevo medicamento de Estados Unidos, ¿no? Que además cura en precio, porque allí nos entra la curiosidad si es comercio o si es cura, pero ¿qué opinas de este medicamento? Mira, es que en los estudios, a eso iba ahorita. Sabemos muy bien que los medicamentos se están estudiando, sí. Sabemos muy bien que actualmente tenemos estos medicamentos que tienen que ver con esta parte monoclonales, los cuales están trabajando para tratar de encontrar una cura al Alzheimer. Y sí se está trabajando en ellos. Y ojalá muy pronto tengamos resultados de estos medicamentos, pero todavía no hay una respuesta. Muchos de ellos están en fase 2, en el cual todavía no podemos cantar victoria de algo. Con respecto a estos medicamentos que están derivados de esta parte monoclonales, se sabe que uno de ellos puede actuar inhibiendo este proceso que tiene que ver con la proteína tau, ¿sí?, y con beta amiloide, que sabemos que son los principales causantes de la demencia tipo Alzheimer, tratando de inhibir y que no se produzca para que la enfermedad no avance. Pero ¿cuál es el problema de estos medicamentos ahora que estamos leyendo toda esta información, que estamos leyendo a varios autores que nos platican de ello? Es que esos medicamentos se deben de dar al inicio de que está este proceso de la enfermedad. Y aquí tenemos nuestro primer gran problema. Tú y yo sabemos de la clínica que nunca nos llegan en la primera etapa, ¿verdad? Correcto. Entonces, claro, oiga, es que es un medicamento que cura el Alzheimer. Sí, pero necesito darlo cuando está iniciando la enfermedad. Dime cuántos pacientes detectamos iniciando la enfermedad. Es muy difícil. Y obviamente ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque todos llegan ya en otra etapa, ya llegan en otro proceso. Entonces, el medicamento ya no me va a actuar. Por lo tanto, tenemos que leer, no tenemos que dejarnos a veces por escuchar, ¿no? Es que hay un medicamento que cura el Alzheimer. Ah, ¿qué crees? Ya escuché que hay un medicamento que cura el Alzheimer. Perdón, hasta el día de hoy no hay medicamento que cure el Alzheimer. ¿Se están estudiando? Sí. ¿Se están investigando? Sí. ¿Se están haciendo ya pruebas en fase 2? Ya en una fase 3, sí se están haciendo, pero todavía no hay nada autorizado por la FDA que nos indique que ya es un medicamento comprobado para atender algo. Hasta el día de hoy no hay medicamentos autorizados más la que ribastamina, la galantamina y la memantina, que son medicamentos que están autorizados para el proceso de la enfermedad de Alzheimer en la parte de memoria. En esa parte de ayudar a que el paciente, reitero, yo lo veo así, sea más lento este proceso y por lo tanto tenga una mejor calidad de vida. Pero la memoria es uno de 7 síntomas, nos faltan todos los demás. Y correcto, aparte de la desinformación que reina en la sociedad, ¿no? Claro, porque tenemos que ver si ese paciente que tiene una demencia tipo Alzheimer no tiene otro tipo de situaciones, otro tipo de cambios de conducta en los cuales necesitemos de medicamentos ya específicos a nivel cerebral, a nivel psiquiátrico, en muchos de ellos, que nos ayuden a que nuestro adulto mayor con algún tipo de demencia tenga una mayor tranquilidad. Sabemos cómo son las etapas de la enfermedad y sabemos que cada paciente es distinto. Yo siempre lo digo, es que el libro es muy bonito, los artículos son muy bonitos. Yo le digo a mis estudiantes, es que aquí dice esto, esto, esto y esto. Y les digo, sí, yo no estoy diciendo que no. Pero cuando ustedes estén frente a frente con un paciente con demencia tipo Alzheimer, cada uno de ellos es distinto. Y cada uno de ellos tendrás que abordarlos farmacológicamente de distinta forma,
porque cada uno de ellos podrá tener o no alguna característica. Entonces, sí es muy importante el tener el conocimiento claro de la enfermedad para ver el abordaje farmacológico que tendremos que darle a nuestro adulto mayor. De acuerdo, porque bueno, nosotros hacemos lo mismo en la parte del acompañamiento de los familiares y cuidadores, diciendo siempre que conozcan, comprendan y acepten la enfermedad, ¿no? Correcto, correcto. 3 etapas que estamos manejando. Y justamente, ¿no? La parte farmacológica es coadyuvante a otra parte importante, ¿no? Que es la no farmacológica. Claro, perdón, y tú lo sabes, tú sabes que yo siempre también, reitero, siempre lo he dicho, y siempre desde que he tenido el honor y el gusto de conocerte y de trabajar con ustedes en esa oportunidad que he tenido, yo siempre lo digo, ¿el tratamiento con medicamentos es importante? Sí, claro que sí. ¿Y los medicamentos me van a ayudar a que el paciente se encuentre mejor? Sí, claro que sí. Pero yo siempre lo digo y lo digo siempre en mis clases, siempre en mis pláticas que doy, siempre digo, la parte farmacológica es importante, pero la parte no farmacológica toma un papel indispensable para nuestros pacientes con un proceso de demencia. Está comprobado cómo el tratamiento no farmacológico nos ayuda muchísimo con nuestros pacientes que tienen algún tipo de demencia. Hemos visto la maravilla que es el tener una terapia ocupacional, el tener una terapia en la cual, terapias de juego, qué tan importante es, y yo creo que todos nos quedamos asombrados en fechas pasadas, y digo pasadas, que ya hablamos de casi ya el año pasado, de ver lo que sucedía, que fue algo importantísimo en las redes sociales con respecto a la música. ¿Qué le está logrando la música con pacientes con demencia? Para mí fue el estudiar e investigar los videos, los artículos que vienen de España. Sabemos muy bien que España es un país que está trabajando mucho también con pacientes con demencia y ver lo que están trabajando con respecto, por ejemplo, a la música. Lo maravilloso que es esta parte de musicoterapia con el adulto mayor con demencia. Y por eso ahorita que me acuerdo muy bien que ahora que fue tu terapia con la mariachi fue maravillosa. Me quedé asombrado de nuevo de ver a esos adultos mayores, a esos pacientes tuyos, estos usuarios, los cuales cantaban, los cuales se les veía la emoción, los cuales su cara, su facie, como nosotros llamamos médicamente, cambiaba al escuchar algo que a ellos les encanta. Completamente, entonces, porque pues la música es lo penúltimo que se pierde y no solamente pues nos ayuda con las terapias de reminiscencia, sino también evocan las emociones, ¿no? Correcto. A mí yo me quedé fascinado y obviamente cuando vi tu video y cuando vi lo que estaban haciendo dije, es maravilloso porque en serio yo veía el cambio que tenía el paciente al tener ese tipo de terapia. ¿Sí? Y está comprobado, y estamos hablando que está comprobado porque ya es parte de un tratamiento no farmacológico. Y por eso es importantísimo que nosotros, los que estamos en el área médica, los que trabajamos con adultos mayores, tengamos el apoyo de este tratamiento no farmacológico. Ahí dices una cosa muy importante y te lo agradezco enormemente, Leopoldo, porque hemos estado batallando un poquito con el área médica porque luego no nos quieren ver como de lo que somos, nos complementamos porque necesitamos las dos, necesitamos el farmacológico, pero también necesitamos el no farmacológico. Y muchas veces tus colegas nos dicen, no, nada más con la memantina y más allá no. Yo creo que los últimos minutos que nos quedan en esta entrevista me gustaría mucho que hablaras de las demencias vasculares, porque allí sí es indispensable que tengamos el componente farmacológico, pero igualmente el no farmacológico. Correcto, y recuerden que para todo esto, que digo, la parte no farmacológica la no farmacológica sigue siendo lo mismo para cualquier tipo de demencia, porque es totalmente
la forma en cómo le va a ayudar a nuestro paciente. Pero con respecto, ejemplo, a las demencias vasculares, es muy importante ver que no nada más tenemos que actuar con los medicamentos como ejemplo memantina, que sí funciona también, pero que tenemos que ver la causa de la demencia vascular, porque podemos encontrar que la mayoría de estas demencias se deben a accidentes vasculares cerebrales, los cuales para muchos se conoce también como un infarto cerebral, los cuales llegan a provocar este tipo de demencias. Y para eso es muy importante el seguimiento médico. De ahí va que es muy importante que se descarte por medio del especialista, que también es muy importante recalcarlo. ¿Quién es quien tiene que estar valorando esta parte? La parte de neurología nos tiene que ayudar mucho a determinar qué tipo de situación está presentando nuestro paciente. Si es una demencia de tipo vascular, al estar ya comprobada por medio de una tomografía o de una resonancia magnética, ver la dimensión de la lesión que se tiene y de ahí empezar el abordaje médico. Si el abordaje médico indica algún tipo de tratamiento quirúrgico que puede llegar a suceder, se lleva a cabo. Si no es una situación mayor y se necesitan los medicamentos, pues obviamente tenemos que ayudarnos con los medicamentos que nos van a ayudar a que esa parte de circulación cerebral esté establecida. Sabemos muy bien, ahora dentro de toda la nueva información que tenemos de la enfermedad de Alzheimer, de la demencia tipo Alzheimer, sabemos la importancia que tiene la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un factor muy alto para llegar a presentar a un paciente con demencia tipo Alzheimer o de demencia tipo vascular por el no cuidado del paciente. Si juntamos una hipertensión, una diabetes, una obesidad, estamos conjuntando mayores probabilidades de que tengamos colesterol alto en la sangre, más colesterol alto en la sangre y algún problema cardiovascular, una fibrilación del corazón, etcétera, etcétera, porque lo que allí sí necesitamos hacer a toda costa, y es importante que quienes nos escuchen lo sepan diferenciar. Y es muy importante que ustedes sí le den estos medicamentos a las personas mayores para evitar otro infarto. Correcto. Esto de la demencia vascular depende de nuevos infartos, ¿cierto? Correcto, correcto. Y más entra la parte preventiva, porque necesitamos valorar cómo están esos niveles de lípidos, necesitamos tener un buen control de la presión arterial y obviamente ahí es donde entramos nosotros como área médica para darle un buen seguimiento a nuestro paciente, ver cómo está funcionando ese corazón, ver que su presión esté estable, ver que sus niveles de glucosa estén en unos buenos niveles, tratar de que nuestro paciente tenga un peso ideal o estable para que todo eso no se nos conjunte y obviamente tengamos una consecuencia mayor. Entonces, la demencia vascular es muy importante, en mi opinión, la parte preventiva. Y yo creo que eso es algo que todos nosotros debemos de tener ya, porque mientras más riesgos cardiovasculares tenemos, está comprobado también que más riesgos de algún tipo de demencia podemos llegar a presentar. Y por eso Exacto. es muy importante. Y además también hay más y más formas mixtas, ¿no, Leopoldo? Correcto. El Alzheimer y la demencia vascular. Puede haber una demencia tipo Alzheimer con componentes vasculares. Correcto, correcto. No están, oigan, entonces, no están peleados. No puede haber que se vaya encogiendo el cerebro y además desde unos infartos cerebrales, ¿no? Correcto, entonces, correcto. Sí es importante que sepamos cuál es este tratamiento, qué tenemos que hacer y cómo lo complementamos, porque nosotros desde el Centro Mexicano Alzheimer también estamos aplicando las pruebas cognitivas y demás pruebas, porque somos un equipo multidisciplinario desde las áreas de psicología, agricultura, enfermería, terapia física y nutrición. Y ahorita estamos justamente en las valoraciones semestrales y fíjate que el año pasado podemos afirmar que en la prueba MOCA, que estamos adaptando para utilizarla en línea, que nos mide el nivel de cognición. Correcto. 9 de 10 de nuestros pacientes, y el 10º fue porque sí tiene una demencia ya más avanzada y grave, pero 9 de 10 pues tuvieron un mejor nivel cognitivo a través de nuestras terapias. Correcto.
en las mediciones de principio de año versus junio, tenemos una señora que subió 5 puntos su desempeño cognitivo entre una y otra prueba. Entonces, sí tenemos toda esta sistematización y podemos afirmar con este mismo gusto que lo hace el doctor Martínez Islas, de que sí es eficaz el tratamiento no farmacológico. Correcto. Para mí, reitero, para mí a veces es primordial primero el tratamiento no farmacológico y posterior el fármaco. No es que no sea importante, pero el tratamiento farmacológico es un punto de seguimiento, pero el no farmacológico logra lo que tú dices, logra que podamos ayudar al paciente a tener procesos de evolución positiva. El medicamento ayuda, sí, sí ayuda, pero la parte no farmacológica para mí es indispensable. Y como tú lo comentabas, respeto la opinión de mis compañeros médicos, ¿verdad? Lo respeto, pero creo que sí tenemos que estar conscientes todos los que estamos trabajando con el adulto mayor, que tenemos que trabajar en equipo y tenemos que ser un equipo inter y multidisciplinario y trabajar también para lograr el bienestar de nuestro paciente con demencia, logrando que el tratamiento farmacológico se junte con el tratamiento no farmacológico y los resultados van a ser muy, muy favorables. Justamente, pues agradezco muchísimo la participación del geriatra y gerontólogo, el doctor Leopoldo Martínez Islas, en esta tarde, en este espacio. Muchísimas gracias, Regina. No sabes lo contento que estoy, no sabes lo contento que me puse al recibir tu invitación. Dije, tengo que correr, tengo que llegar para poder estar contigo. Y la verdad, muchas gracias por la invitación. Espero volver a estar contigo, espero vernos próximamente. Sabes que cuentas conmigo, sabes que lo que necesite el centro también estoy ahí con ustedes. Y pues bueno, antes que nada, desearte lo mejor y un excelente año con mucho éxito que se va a tener. Se nos vino la pandemia y se frenaron muchas cosas, pero ahora que pues estamos retomando todas nuestras actividades, sé que el Centro Mexicano de Alzheimer tendrá mucho éxito y tiene mucho que hacer con los pacientes que tienen ese tipo de demencia tipo Alzheimer. Entonces, un gran abrazo, muchas felicidades por tu premio y cuentas conmigo para lo que necesites. Un gran saludo a todos y muy bonito día. Gracias. Muchas gracias. Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia. Y le doy la bienvenida en esta tarde a nuestra coordinadora de psicología, la licenciada Ana Lilia Cipriano Nájera. Muy buenas tardes, Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola, Regina, muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Aquí iniciando ya en esta sesión que me encanta tanto para los familiares y cuidadores y público en general. Muy bien, pues bienvenida y hoy nos traes como siempre un tema muy interesante, los sueños y las visiones al final de la vida. Cuéntanos, adelante. Muchas gracias, Regina. Pues sí, el día de hoy aposté porque este tema les gustara mucho como a mí. Es un tema quizá que no todos concebimos como algo pues que quisiéramos pasar. Sin embargo, es algo de lo cual realmente sí tenemos que vivir, que pasar. Es una situación al final de la vida. Quiero iniciar esta conversación con ustedes al hablar sobre lo que son los relatos, algunos de los relatos que en algún momento han tenido los pacientes que se acercan al final de la vida. Y cuando hablamos de pacientes es porque normalmente ya están en una etapa de deterioro, en una etapa de transición donde está declarado que en algún momento pueden fallecer. Obviamente estas experiencias a veces no se dan, o más bien no se dan cuando se presenta un fallecimiento repentino, cuando hay un accidente, porque obviamente no, ni siquiera se espera este final de vida. Entonces, quiero compartirles estos relatos para que nos adentremos a conocer si ustedes han tenido alguna experiencia relacionada o alguna situación parecida en sus vidas. Ojalá puedan rescatar esas experiencias, recordarlas y que me vayan siguiendo en cómo ha sido la propia experiencia para ustedes. Puede ser de alguna persona joven, de alguna persona en edad adulta o incluso de una persona mayor, porque estos relatos así se registran de personas que en algún momento han tenido que fallecer. Empiezo con el primer relato. Mi padre murió hace 24 años.
Y recuerdo que unos días antes de morir, veía a su mamá y decía que ya venía por él. Él lloró al verla porque había quedado huérfano a los 8 años y murió a los 50. Irma García. Mi hermanita murió de cáncer de pulmón, segundo relato. Y al día de su muerte me dijo que la Virgen María estaba con ella. Le dije que le pidiera que se la llevara. Y ella me dijo, ya le dije, y me dijo que sí. Y a los 45 minutos murió. Marina Castro. Tercer relato. Mi mamá hace 2 años falleció y ella vio un ángel inmenso a los pies de su cama y me contaba que venía un hombre de blanco a visitarla todos los días. Fue una semana. La otra entró en terapia y partió. Liliana Fernández. Último relato. Un señor que mataba perros, antes de morir, pedía que sacaran a esos perros de ahí, que le molestaban que estuvieran esperándolo. Y nadie veía perros, solo él. Poco tiempo después, murió. María Sánchez. Cuando nosotros hablamos de estos relatos, ojalá que ustedes hayan podido, en su propia existencia, en su propia vida, experiencia, poder identificar a alguno de ellos, porque son experiencias que vamos acumulando de nuestros seres queridos que en algún momento se encuentran en el lecho de muerte. Estos fenómenos ocurren meses antes de la muerte de la persona. Incluso pueden ser meses, semanas, días, o instantes, así como en uno de los relatos que compartimos, donde incluso algunos minutos antes de morir se presentan estas situaciones. Y si hablamos de por qué se presentan, es como un tipo aviso de que la muerte se aproxima para quien la experimenta. Eso es algo importantísimo. ¿Pero qué significa también esto? Significa que hay un arte de morir. A lo mejor no todos lo concebimos igual, porque la muerte no nos gusta hablar de ello, nos da miedo o tenemos expectativas de qué va a pasar con los nuestros, con nosotros mismos, nuestra historia de vida. Y muchas veces nos planteamos esta parte de qué va a pasar con el mundo cuando yo ya no esté, y eso nos da miedo pensarlo. Y yo muchas veces cuando alguien me pregunta eso de la muerte, de qué va a pasar en el mundo cuando uno no está, pues yo les contesto, es que va a pasar exactamente lo mismo que pasaba antes de que tú nacieras. El mundo va a seguir, la gente va a seguir, las familias van a continuar, el mundo en su ambiente, en su estructura, en el universo en general, va a continuar. Nosotros somos parte temporal y en esa finitud del ser humano, pues vamos a morir un día. Entonces, hay un arte detrás de morir, que insisto, a veces no concebimos, pero que sí es real. Entonces, cuando hablamos de estas vivencias, de estas visiones y sueños al final de la vida, las podemos nosotros identificar en 6 categorías. Las personas que han fallecido han reportado en algún momento presencias reconfortantes. Es decir, que las personas, algunos de sus visiones o sueños ya cuando van a fallecer, son estas experiencias que quizá en algún momento quisieron transitar, como estar cerca del mar, en algún paisaje bonito, en una presencia de un ser supremo, por ejemplo, porque esa parte les reconforta, saber que van a llegar ante un ser supremo de acuerdo a los ideales o a la filosofía de vida que cada uno tenga, a su propia espiritualidad incluso. Alguna otra de la categoría sobre este arte de morir, estamos hablando sobre la preparación para irse de viaje. Es decir, muchas veces las personas hacen un tipo ritual de despedida con los suyos, sobre todo les decía yo en estas enfermedades crónicas que van deteriorando pues la salud de la persona. Y esta preparación para irse de viaje es saldar todas las cuentas que tengan pendientes, es aprender a despedirse de cada uno de sus seres queridos. Y estas escenas de despedida también las tienen en los sueños, es decir, son sus emociones día a día, son sus deseos día a día, y esto también llega a representarse en sus sueños.
sobre todo para aquellas personas que están conscientes de que van a morir. Esto es algo muy importante, porque hay personas que no están conscientes de que van a morir, dado que su deterioro los ha alcanzado a nivel cognitivo. Podemos poner, por ejemplo, las personas que tienen pues demencia, o, en este tipo de demencias, pues Alzheimer, y a lo mejor de pronto ya no están tan conscientes de esta situación, pero seguramente están experimentando algo a nivel cognitivo y tienen que ver con estas escenas con sus seres queridos, en la voz que les pueden estar diciendo, en dónde se sintieron a gusto, en estas últimas experiencias donde quizá incluso ya ni siquiera nos reportan nada, pero su balbuceo, su mirada, su mano moviéndose, dando un dedo moviéndose, dando una señal de sí, por ejemplo, son situaciones que conectan la última etapa. También otra de las categorías que nos podemos encontrar cuando uno se acerca al final de la vida es mirar o interactuar con personas que han muerto, como lo veíamos en uno de los relatos justamente. ¿Y qué significa esto? Significa que tenemos estas experiencias donde ven a su mamá, a su papá, a sus hijos que vienen por ellos, o personas que ya han trascendido, que ya están en otro plano, pero sin embargo en sus sueños constantemente las ven. Si ustedes alguna vez han escuchado a sus familiares en esta transición de pues ya fallecer, decir que vienen por ellos seres que ya no están aquí, familiares que ya no están aquí, seguramente están en esta categoría de interactuando con alguna persona que ya falleció. Otra categoría serían estos mismos seres, pero que los están esperando, es decir, en la categoría anterior que hablábamos de interactuar con personas muertas, incluso pudieran no ser tan conocidas, sino simplemente personas que en algún momento han fallecido. Y en esta siguiente categoría son seres queridos que los esperan, que los llaman, que les están diciendo que se acerquen, que vinieron por ellos, que arreglen sus cosas, que ya se va con él a vivir la vida eterna. Entonces, aquí esta experiencia así la han reportado varias de las personas que están en esta etapa final de vida. Tenemos otra categoría que tiene que ver con las vivencias angustiosas. Fíjense que esta es una de las situaciones más complicadas porque muchas personas no logran resolver los temas que tienen en vida y muchas de estas vivencias las experimentan en los sueños y como visiones, ¿no? Como esta cuestión de sus principales miedos, de dejar solos a sus hijos, de saber qué va a pasar con ellos, de su casa, incluso de cosas que a lo mejor de pronto para algunos pudieran ser superficiales, pero para ellos implican algo muy importante y significativo, y a lo mejor desde dónde van a estar sus cosas, que se va a quedar con su mascota, por ejemplo, con su casa, si ya no va a poder continuar o hacer un viaje que tenía pendiente, y de ahí pues nos pasamos inmediatamente a la última categoría, que son estos temas pendientes justamente, cuando a veces las personas no han podido pues reconciliarse con sus emociones y que todavía tienen pues temas pendientes como enojo, esta parte de tener resentimiento, no haber perdonado, por ejemplo, a su papá, a su mamá, a algún hermano, a alguien que le haya hecho daño, y se quedan con estos asuntos pendientes, y eso es lo que ven al final de la vida, todos los asuntos pendientes. Algunos autores han dicho que, bueno, pues autores estudiosos de la muerte han mencionado que muchas personas incluso ven cómo van pasando cada una de las escenas de su vida en diferentes momentos, desde que son niños, adolescentes, adultos, y que van viendo esta transición de las escenas en su vida desde este bautizo, la boda, cuando se graduaron, cuando crecieron los hijos y demás. Entonces, algo importante de considerar aquí, que me parece que debemos decirlo, es que hay hipótesis sobre esto. La ciencia no nos ha dado una explicación contundente de qué es lo que está pasando, porque todas las explicaciones que se han dado, pues son sin mucho éxito, pues de saber si efectivamente se dan. Lo que yo les acabo de mencionar son relatos que nos hacen pensar que el común de la gente lo vive así, pero algo científico de que estos sueños y visiones realmente existan como consecuencia de esta parte de vida,
pues bueno, no está como tal ya dada o afirmada. Y muchas veces algunas hipótesis que se plantean es que debido a la medicación o el medicamento que está tomando la persona por alguna enfermedad ya crónica, pues puede llevarle a tener estas visiones y estos sueños al final de la vida. Incluso también el apego a alguna religión en particular puede orillarle a eso. Entonces, se han rechazado varias hipótesis bueno, una de ellas les decía que es por los medicamentos, la espiritualidad, incluso por las propias alucinaciones. Y estas alucinaciones pudieran ser ya por una cuestión de confusión, que se encuentra ya fuera de la conciencia de la persona, incluso por estas cuestiones ya psiquiátricas o psicóticas, ajá, incluso en los pacientes que ya están por fallecer. Entonces, hay mucha gente escéptica y no religiosa que aun cuando saben que esto no existe, han transitado por una vivencia similar. Entonces, es un tema yo creo que incluso de debate para considerar si nosotros en algún momento consideramos que suceda esto, que nuestros familiares realmente están pues transitando por esta parte. Y si hablamos de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, pensar cómo nosotros nos estaríamos preparando para saber si vamos a experimentar esta situación o no, o si nuestros familiares lo van a experimentar. Recuerden uno de los relatos que les mencionaba yo, que es sobre esta niña que le pidió a la Virgen María que se la llevara y que le dijo que sí, y finalmente se la llevó. Entonces, así uno a veces no sabe qué va a pasar al final de nuestra vida, pero realmente estará sucediendo esto que nos dicen varios especialistas en el tema. Y bueno, pues la verdad es que el saber en que va a haber un día final de nuestra vida, pues puede ser una experiencia, no deberíamos verla como algo negativo, sino una experiencia rica en significado y en expresiones de amor. Poder decirle a las personas que se quedan, pues el amor y el cariño que les tenemos, resolver nuestros pendientes mucho antes para que no tengamos que llevarlos a nuestro lecho de muerte y también poder hacer en esta última etapa una transición finalmente pues adecuada, lo más que se puede y siempre va a ser rodeado de tu familia en la tranquilidad del hogar, principalmente es como lo comentan estos relatos y que para cada uno de nosotros va a ser una forma única, eso es definitivo, va a ser algo único, quienes lleguemos a un final donde podamos hacer esta transición, está bien, habrá otros que no lleguemos a ese final porque nuestra muerte no nos permitirá a lo mejor que estemos en un lecho de muerte como tal, sino que a lo mejor sea algo prematuro, un accidente, algo inesperado y pues también ahí ya no habría una forma de despedirse de las personas alrededor suyo. Entonces, hay que hablar del tema. Necesitamos ser conscientes de que puede pasar, necesitamos otorgar las mejores condiciones a nuestros pacientes si es que están transitando por una situación así. Piensen en esas experiencias que ya les comentaba yo que a lo mejor ustedes están teniendo. Y bueno, pues los invito a reflexionar sobre esta temática y a aprender a decirle adiós a nuestros seres queridos de una forma tranquila y aceptando su partida. Entonces, pues espero que este tema les haya gustado, es un tema reflexivo, pensemos en nuestros pacientes y si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir con nosotros, ya decía yo que es una charla, no siempre nada más es darles a ustedes información, sino que también nos pueden escribir con mucho gusto, atendemos sus comentarios. Regina. Muchísimas gracias, como siempre. Sí es un tema que no lo platicamos y yo creo que sí deberíamos empezar a platicarlo con más frecuencia, ¿no? Para prepararnos un poquito mejor. Gracias, hasta la próxima semana. Te mando un abrazo. Otro para ti, Regina. Bonita tarde. Hasta pronto. Gracias. Hemos llegado a la sección de Cuídalos y le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Mitzi Escobedo. Muy buenas tardes, Mitzi, ¿cómo estás? Hola, directora Regina, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo se encuentra? También muy bien, aquí con el gusto de anunciarte de que nos vas a platicar cómo buscar el bienestar de la persona mayor. Adelante, por favor. Así es, pues antes que nada agradecerle la invitación de poder estar justamente en esta sección de Cuídalos. Justamente voy a hablar el día de hoy del tema que, como bien menciona, cómo buscar el bienestar del adulto mayor. Muy bien.
Mi licenciatura se enfoca justamente en este personaje, digámoslo así, justamente en el adulto mayor. Entonces, creo que a todos durante toda nuestra vida se nos ha hablado de cómo cuidarnos a nosotros mismos, pero ahora bien, vamos a enfocarnos específicamente en el adulto mayor. Lo principal, y creo que es lo que la mayoría sabe, es justamente el hecho de llevar a cabo nuestras 5 comidas. Se nos habla de llevar a cabo 3 comidas completas y 2 colaciones. Esto puede variar dependiendo también de las necesidades de cada persona. Tengamos en cuenta que cada uno de nosotros tenemos, digamos, diferentes enfermedades, encontramos gran variedad, lamentablemente. Entonces, esto es lo principal. Siempre se nos ha dicho que hay que comer y dormir de manera adecuada. Entonces, esto es importante. El segundo punto es justamente el aumento en esta misma dieta de frutas y verduras. Sin en cambio, hay que tener en cuenta que el consumo de frutas hay que tener como este foquito rojo, digámoslo así, por la cantidad de azúcar que se puede encontrar en cada una de ellas. Sin embargo, el consumo de verduras, eso sí puede ser a una cantidad vasta y como nosotros lo veamos mejor, ya que de igual manera, si por ejemplo las hervimos, esto nos aporta agua a nuestro cuerpo, entonces esto pues nos da una mayor ingesta de agua, digámoslo, comiendo estas mismas verduras. El siguiente punto es el consumo de pescados, de carnes blancas y quizá la disminución de carnes rojas o bien medir este punto. Esto justamente porque sabemos que su ingesta pues es un poco más riesgosa, digámoslo así, y sabemos que a nuestros adultos mayores siempre se les hace como este chequeo mensual, ¿no? Entonces aquí nos podría significar un gran problema en el hecho de estos triglicéridos o este tipo de cosas. Entonces es mejor el consumo de pescado porque también nos agrega vitaminas a nosotros. Y las carnes blancas como el pollo, por ejemplo. Otro punto es la disminución de sal y azúcar. Esto aunado también a las enfermedades que nuestros adultos mayores puedan llegar a adquirir. Esto, por ejemplo, como la hipertensión. Es importante también tener esto en cuenta o también la diabetes mellitus, dependiendo en la etapa en que se encuentre. Entonces, es importante, sí es muy rica el azúcar, sí es muy rica la sal, pero hay que medirnos. Otro punto que quizás sea casi imposible es el hecho de evitar estresarnos. Y sí, quizás sea imposible porque incluso el hecho de salir a la calle, de escuchar tantos claxons sonando, tanta gente quizá que también ya va estresada, enojada por el tráfico, pero esto es importante y porque también esto va puede repercutir justamente en nuestro sueño, en nuestro descanso. Entonces, creo que a muchos nos ha pasado que estamos como muy llenos de cosas a la semana y justamente implica esto, ¿no? Como el hecho de que no podamos dormir o conciliar nuestro sueño. Otro punto es el hecho de beber agua de 6 a 8 vasos al menos al día. Esto, recuerden que les mencionaba acerca de las verduras, ¿no? Que quizá esto nos pueda aumentar agua, pero realmente es mínimo. Entonces hay que aumentar nuestra ingesta de agua y evitar claramente los refrescos, que pues son muy ricos, pero también nos atrofian mucho la vida y también pues nuestros mismos sistemas. Otro punto es el utilizar aceites vegetales y preferir el aceite de oliva en ensaladas, por ejemplo. Esto refiriéndolo a que bien, ahorita se ha puesto mucho de moda el hecho de estas freidoras de aire, en donde sustituyen justamente como el calor que da la freidora por las grandes cantidades de aceite que llegamos a usar. Entonces, esto bien no puede ser de acceso para muchas personas, sin en cambio existen justamente como este tipo de otros aceites, como por ejemplo el aceite de coco, o como lo dice aquí, el aceite de oliva, que también se puede agregar a las mismas ensaladas que consumimos. El siguiente punto es
el realizar ejercicio físico todos los días, al menos 30 minutos. Esto cuenta como caminatas diarias, que quizá tenemos a la mascota y la sacamos a caminar. También tenemos adultos mayores que aún pueden correr y se avientan sus maratones, y me ha tocado correr con adultos mayores. Entonces, esto también es muy padre, el hecho de implementar a nuestra vida diaria todas estas actividades, y sobre todo para mantener nuestra mente trabajando y sobre todo también nuestro cuerpo para que no se nos atrofie. Y el último punto es el hecho de no automedicarse y mantener este control médico regular. Como lo comentaba anteriormente, existe justamente en el adulto mayor este cuidado, el hecho de que mensualmente asisten a sus consultas médicas, les hacen estos diferentes estudios. Entonces, y me parece que justamente en la pandemia se nos hizo mucho énfasis en este punto, en el hecho de no automedicarnos, porque podríamos estar justo como en este proceso de infección por COVID-19 y malinterpretarlo quizá por una gripe común. Entonces, es importante en todos los aspectos no automedicarse y acudir siempre al médico. Entonces, estos fueron como unos tips, o bien como estos puntos básicos que quizá a nosotros nos enseñan justo para tener como este bienestar en nuestra vida. Les mencionaba, esto es de manera general, pero ahorita nos enfocamos justamente más en el adulto mayor, y de igual manera mantener nuestra mente en nuestro tiempo libre ocupada, justamente para prevenir acciones que, por ejemplo, a mí, para mi vejez, cómo quisiera yo llegar a ese punto. Entonces, eso sería lo que yo podría comentarle, señorita Regina. ¿Qué le pareció? ¿Qué le agregamos o qué le quitamos? Muchas gracias. Estoy segura de que quienes nos escuchan, quienes mandamos un saludo a nuestra audiencia, estarán muy pendientes de nuestros tips que les podemos dar. Nos vemos la próxima vez. Muy buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy las gracias a nuestros invitados, a nuestros especialistas, a nuestras compañeras por hacer posible este espacio de conexión Alzheimer. Las gracias a ustedes por brindarnos esta posibilidad de poder llegar a sus casas, de poder acompañarles en este proceso de cuidar a una persona. Los espero la próxima semana en otra hora de Conexión Alzheimer. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias.